de los poetas. Desde que conozco mejor el cuerpo, decía Zaratustra a uno de sus discípulos, el espíritu no es ya espíritu para mí más que en cierto modo, y todo lo que es imperecedero no es también más que un símbolo. Ya te he oído hablar así, respondió el discípulo. Y añadiste entonces, pero los poetas mienten demasiado. ¿Por qué decías que los poetas mienten demasiado? ¿Por qué?, dijo Zaratustra. ¿Tú preguntas por qué? Yo no soy de esos a quienes se les debe interrogar sobre su por qué. ¿Por ventura es de ayer lo que yo he comprobado? Hace mucho tiempo que compruebo los fundamentos de mis opiniones. ¿No sería preciso que fuese un tonel de memoria para poder guardar conmigo mis razones? Demasiado trabajo tengo ya con guardar mis opiniones, y más de un pájaro se me escapa. Y también suele llegar a mi palomar algún bicho que no pertenece a él, y que me es extraño, y que tiembla cuando le echo la mano. Sin embargo, ¿qué te decía un día Zaratustra? Que los poetas mienten demasiado, pero Zaratustra también es un poeta. ¿Crees tú, entonces, que te dijese la verdad? ¿Por qué lo crees? El discípulo respondió, yo creo en Zaratustra. Pero Zaratustra movió la cabeza sonriendo. No me salva la fe, dijo, menos la fe en mí mismo que cualquiera otra. Pero admitiendo que alguien dijera seriamente que los poetas mienten demasiado, tendría razón. Nosotros mentimos demasiado, sabemos demasiado poco y aprendemos demasiado mal, luego es natural que mintamos. ¿Y quién, entre nosotros los poetas, no habrá adulterado su vino? Muchas mezclas envenenadas se han hecho en nuestras bodegas, se ha conseguido allí lo indescriptible. Y por lo mismo que sabemos poco, amamos con verdadera pasión a los pobres de espíritu, sobre todo cuando son mujeres jóvenes, y anhelamos hasta esas cosas que las viejas se cuentan por las noches. Eso es lo que denominamos nosotros mismos el eterno femenino. Y como si hubiese un camino secreto que llevase al saber, y que se oculta a los que aprenden algo, creemos en el pueblo y en su sabiduría. Mas todos los poetas opinan que el que está echado en la hierba o en la ladera solitaria de una montaña, con el oído en acecho, llega a saber algo de lo que pasa en el cielo y en la tierra. Y si experimentan dulces emociones, suponen los poetas que la misma naturaleza está enamorada de ellos, y que se desliza en su oído para murmurar cosas secretas y palabras cariñosas. Se alaban de ello y de ello se glorifican ante todos los mortales. ¡Ay! Tantas cosas existen entre el cielo y tierra que solo los poetas han soñado. Y, sobre todo, en el cielo, porque todos los dioses son artificios de poeta. La verdad es que siempre nos sentimos atraídos hacia lo alto, es decir, hacia el reino de las nubes, y allí colocamos nuestros juguetes multicolores y les llamamos dioses y superhombres. Porque todos esos dioses y superhombres son suficientemente ligeros para poder ocupar esos sitios. ¡Ay! ¡Qué cansado estoy de todo lo deficiente que se empeña en llegar a ser un acontecimiento! ¡Ay! ¡Qué harto estoy de los poetas! Cuando Zaratustra dijo esto, su discípulo estaba irritado contra él, pero calló. Igualmente calló Zaratustra, y sus ojos parecían como si mirasen a su interior, hacia la lejanía. Al fin comenzó a suspirar y a tomar aliento. Yo soy de hoy y de tiempos pasados, dijo, pero hay algo en mí que es de mañana, de pasado mañana y del porvenir. Ya estoy cansado de los poetas, de los antiguos y de los nuevos. Para mí todos son superficiales, todos son mares que se han secado. No pensaron con bastante profundidad y, por lo tanto, no llegaron a lo hondo. Un poco de voluptuosidad y un poco de tedio, a eso se redujeron sus meditaciones. Sus arpegios no parecen más que suspiros y huidas de fantasmas. ¿Qué sabían ellos hasta ahora del entusiasmo de los sonidos? Tampoco son bastante limpios para mí. Todos enturbian sus aguas para dar la sensación de profundidad. Les place hacerse pasar por conciliadores, pero para mí son siempre gente de términos medios, de medias tintas, turbias y sucias. ¡Ay! He echado mis redes en sus mares para pescar peces,
pero siempre he sacado la cabeza de un dios antiguo. Así dio el mar una piedra al hambriento y los poetas parecen venir del mar. Cierto que se encuentran en ellos perlas, y a eso se debe que se asemejen más aún a duros moluscos. Muchas veces he visto en su seno la espuma salada en lugar de alma. También aprendieron del mar su vanidad. ¿No es el mar el pavo real más vano entre los pavos reales? Aún ante el más feo de los búfalos despliegan su cola. Nunca se cansa de desplegar su abanico de vistosísimos plumajes. Pero el búfalo mira con desdén esas cosas, puesto como tiene el pensamiento en arenales, malezas y pantanos. ¿Qué le importa a él la belleza del océano y las galas del pavo real? Ese es el símbolo que yo ofrezco a los poetas. Su espíritu no es sino rey de los pavos reales y mar de vanidad. El espíritu del poeta quiere espectadores, aunque sean búfalos. Pero ya me he cansado de este espíritu, y veo llegar el tiempo en que se cansará de sí mismo. Ya he visto yo a los poetas transformarse y dirigir sus contemplaciones contra sí mismos. He visto venir expiadores del espíritu. Han salido de entre los poetas. Así hablaba Zaratustra. De los grandes acontecimientos. No muy lejos de las islas bienaventuradas de Zaratustra, hay una isla en el mar donde continuamente humea una montaña de fuego. El pueblo, y especialmente las viejas, dicen que tal isla está situada, como un peñasco, ante la puerta del infierno. Mas el mismo camino angosto que baja hasta esta puerta atraviesa el volcán. En la época en que vivía Zaratustra en las islas bienaventuradas, ancló un bajel en aquella donde se encuentra el volcán, y saltó a tierra su tripulación para cazar conejos. Pero al mediodía, cuando nuevamente se reunieron el capitán y sus marineros, vieron un hombre que atravesaba el aire aproximándose a ellos, y una voz pronunció distintamente estas palabras: «Ha llegado la hora, no hay momento que perder». Cuanto más cerca estuvo esta visión, pasaba velozmente como una sombra en dirección al volcán. Reconocieron asombrados que era Zaratustra, porque ya le conocían todos, excepto el capitán, y le querían, como el pueblo quiere, con una mezcla de amor y temor por partes iguales. «Mirad», dijo el piloto, «Zaratustra que va al infierno». Y por el mismo tiempo en que aquellos marineros llegaron a la isla, corrió el rumor de que Zaratustra había desaparecido, y cuando se preguntó a sus amigos, contaron que se había embarcado durante la noche sin decir a dónde se dirigía. Con este motivo hubo cierta inquietud, y al cabo de 3 días aumentó con el relato de los marineros, y todo el pueblo decía que el diablo se había llevado a Zaratustra. Es cierto que sus discípulos se reían de tales rumores, y hasta uno de ellos llegó a decir: «Yo creo más bien que será Zaratustra el que se ha llevado al diablo». Pero en lo más íntimo de su alma todos estaban angustiados e inquietos. Grande fue, pues, su alegría cuando al cabo de 5 días apareció Zaratustra entre ellos. Y este es el relato de la conversación de Zaratustra con el perro del fuego. «La tierra», dijo, «tiene piel, y esa piel enfermedades. Una de ellas, por ejemplo, se llama hombre, y otra se llama perro del fuego. Acerca de este perro han dicho los hombres muchas mentiras. Crucé el mar para profundizar ese secreto, y ahora conozco la verdad desnuda, desnuda de pies a cabeza. Ahora sé a qué atenerme sobre tal perro del fuego, como sobre todos los estragos que aterrorizan, y no solo a las viejas». «Sal de tu profundidad, perro del fuego», exclamé, «y confiesa cuán profunda es tu profundidad. ¿De dónde sacas todo lo que vomitas? Tú bebes copiosamente del mar, eso es lo que revela la sal de tu facundia. Para un perro de las profundidades, tomas demasiado alimento de la superficie. Te considero a lo sumo como el ventrílocuo de la tierra, y siempre, cuando he oído hablar a los demonios de erupciones y estragos, los he encontrado semejantes a ti, con tu sal, tus mentiras y tus trivialidades. Vosotros sabéis decir y oscurecer con cenizas, sois los mejores jactanciosos, y habéis aprendido bastante bien el arte de hacer hervir el fango.
Por donde quiera que vais, es necesario que haya cerca de vosotros fango y cosas esponjosas, cavernosas y estrechas, cosas que quieren ser puestas en libertad. ¡Libertad! Ese es vuestro grito predilecto. Pero yo he perdido la fe en los grandes acontecimientos, desde que hay alrededor suyo muchos aullidos y mucha humareda. Créeme a mí, demonio de la seducción, los acontecimientos más grandes no son los que hacen más ruido, sino nuestras horas más silenciosas. Gira el mundo no alrededor de los que inventan estruendos, sino alrededor de los que inventan valores nuevos. Gira en silencio. Y confiésalo, cuando se disipaban tu ruido y tu humo, resultaba siempre que lo que había sucedido era bien poco. ¿Qué importa que una ciudad quede convertida en momia y que caiga en el fango una columna? Y aún añadiré estas otras palabras para los destructores de columnas. Es la mayor locura echar sal en el mar y columnas en el fango. La columna estaba en el fango de vuestro menosprecio, pero su ley quiere que del menosprecio surja para ella la nueva vida y la belleza. Ahora se alza con apariencia más divina y sufrimiento seductor, y aún os dará las gracias, destructores, por haberla derribado. Pero este es consejo que doy a los reyes y a las iglesias y a todo lo que es débil por edad y por la virtud. Dejaos derribar para que volváis a la vida y torne a nosotros la virtud. Así hablé delante del perro del fuego, pero me interrumpió gruñendo y me preguntó: ¿Iglesia? ¿Qué es eso? Iglesia, respondí, es una especie de estado y de la especie más mentirosa. Pero cállate, perro del fuego, tú conoces a tu ralea mejor que nadie. El estado es un perro hipócrita como tú, le gusta hablar husmeando y aullando, como a ti, para hacer creer que sus palabras salen de las entrañas de las cosas, porque el estado se empeña en ser la bestia más importante de la tierra y, además, todo el mundo se lo cree. Al decir esto último, el perro del fuego pareció volverse loco de celos. ¿Cómo?, exclamó. ¿La bestia más importante de la tierra? ¿Y se le cree? Y salieron de su garganta aullidos tan terribles que creí que iba a ahogarse de cólera y de envidia. Acabó al fin por callar y disminuyeron sus hipos, pero en cuanto calló, dije yo riendo: «Te encolerizas, perro del fuego. Luego tengo razón contra ti, y para que siga conservando la razón, déjame hablar de otro perro del fuego. Este habla en realidad desde el corazón de la tierra. Su hálito es de oro y lluvia de oro, así lo quiere su corazón. ¿Qué son para él las cenizas, el humo y la espuma caliente? De su seno brota una risa como nube coloreada. Es enemigo de tus gorgoteos, de tus escupitajos y de la rabia de tus entrañas. Pero saca el oro y la risa del corazón de la tierra, porque, para que lo sepas, el corazón de la tierra es de oro». Oyendo esto, el perro del fuego no pudo escuchar más. Metió vergonzosamente el rabo entre piernas y, corriendo confuso hacia su guarida, iba diciendo: «¡Guau! ¡Guau!». Esto contaba Zaratustra, pero apenas le escuchaban sus discípulos. Tantas eran las ganas que tenían de hablarle de los marineros, de los conejos y del hombre volador. «¿Qué voy yo a pensar de eso?», dijo Zaratustra. «¿Soy yo acaso un fantasma? Eso debió ser mi sombra. ¿No habéis oído hablar del viajero y de su sombra? Lo mejor será que la ate más corto, o volverá a perjudicar mi reputación». Y Zaratustra volvió a mover la cabeza con asombro. «¿Qué debo pensar de eso?», repitió. «¿Por qué?», gritó el fantasma. «¿Ha llegado la hora? ¿No hay momento que perder? Pero, ¿para qué habrá llegado ya la hora?». Así hablaba Zaratustra. El adivino. Y vi a los hombres caer en una profunda tristeza. Los mejores se cansaron de sus obras. Se lanzó una doctrina y circuló con ella una creencia. Todo es vacío, todo es igual, todo pasó. Y todos los cerros respondían: todo es vacío, todo es igual, todo pasó. Verdad es que ya hemos hecho la recolección, pero
¿Por qué se han ennegrecido y podrido nuestros frutos? ¿Qué es lo que cayó la última noche de la mala luna? Nuestro trabajo ha sido vano, nuestro vino se ha hecho veneno y una maldición ha amarillado nuestros campos y nuestros corazones. Todos nos hemos secado, y si cayera fuego sobre nosotros, volarían hechas polvo nuestras cenizas. Sí, hemos fatigado al mismo fuego. Se han secado todas las fuentes para nosotros, y el mar se ha retirado. Todos los suelos quieren abrirse, pero los abismos no quieren tragarnos. ¡Ay! ¿Dónde queda aún el mar en qué poder ahogarse? Así resuena nuestra queja, cruzando todos los pantanos. Verdaderamente, estamos ya demasiado cansados para morir. Seguimos viviendo despiertos en bóvedas funerarias. Así oyó hablar Zaratustra a un adivino, y su predicción le llegó al alma derechamente y le transformó. Erró triste y fatigado, y se volvió semejante a aquellos a quienes había hablado el adivino. En verdad, dijo a sus discípulos, poco falta para que llegue ese largo crepúsculo. ¡Ay! ¿Qué haría yo para atravesarlo salvando mi luz? ¿Qué haré para que mi luz no se ahogue en esta tristeza? Es necesario que sea la luz de mundos lejanos, la luz que ilumina las noches más lejanas. Así, preocupado hondamente Zaratustra, erró de una parte para otra, y durante 3 días no tomó alimento ni bebida, ni reposó, y hasta perdió la palabra. Finalmente, terminó por caer en un profundo sueño, pero sus discípulos pasaban largas vigilias sentados en torno de él, y aguardaban, inquietos, a que se despertara, para ver si le volvía el habla y se curaba de su tristeza. Pero he aquí el discurso que les dirigió Zaratustra al despertar, aunque su voz pareciera venir de la lejanía. Escuchad, amigos, el sueño que he tenido, y ayudadme a interpretarlo. Aún es para mí un enigma el sentido oculto de tal sueño. Su significado no vuela aún libremente por encima de él. Yo había renunciado a toda vida, es lo que soñaba. Me había convertido en vigilante nocturno y guardián de las tumbas, allá en la montaña solitaria del Alcázar de la Muerte. Allá arriba guardaba yo sus ataúdes. Las bóvedas sombrías estaban llenas con tales trofeos de sus victorias. A través de los féretros de cristal me miraban las existencias vencidas. Yo respiraba el olor de eternidades reducidas a polvo. Mi alma estaba sofocada y polvorienta. ¿Quién hubiese podido crear allí su alma? Me rodeaba la claridad de la noche, y junto a ella se acurrucaba la soledad. Sobre todo esto un silencio sepulcral, de agonía, el peor de mis enemigos. Llevaba las llaves conmigo, las más herrumbrosas que han existido, y con ellas sabía abrir las puertas más rechinantes. Corrían los sonidos por largas galerías como gritos roncos de cólera. Cuando se abrían las hojas de la puerta, un ave que no quería ser despertada lanzaba gritos siniestros. Pero aún era más que espantoso y más oprimía el corazón cuando todo quedaba en silencio nuevamente, y yo volví a encontrarme solo en medio de aquel pérfido silencio. Pasó así el tiempo, lentamente, si es que todavía podía hablarse de tiempo. ¿Qué sé yo? Finalmente sucedió lo que vino a despertarme. Como trueno sonaron 3 golpes en la puerta, retumbaron las bóvedas y aullaron 3 veces seguidas. Yo me acerqué a la puerta. ¿Quién lleva su ceniza a la montaña?, interrogué. ¿Quién lleva su ceniza a la montaña? Trataba de abrir, empujaba la puerta y forcejeaba, pero la puerta no cedía. Entonces el huracán separó con violencia las hojas de la puerta y entre silbidos agudos que cortaban el aire me arrojó un negro ataúd. Y silbando y rugiendo, se rompió el ataúd y escupió 1000 carcajadas, 1000 muecas de niños, de ángeles, de búhos, de locos y de enormes mariposas. Se reían y se burlaban de mí. Me espanté terriblemente, caí al suelo y grité de pavor como jamás había gritado. Pero mi propio grito me despertó y volví en mí. Así relató su sueño Zaratustra. Quedó después callado porque no conocía aún el significado de su sueño.
Pero el discípulo a quien más quería se levantó inmediatamente, le cogió la mano y le dijo: «Tu misma vida, Zaratustra, nos explica este sueño. ¿No eres tú mismo el viento de agudos silbidos que arranca las puertas del alcázar de la muerte? ¿No eres tú mismo el ataúd lleno de maldades y de angélicas muecas de la vida? En verdad, como 1000 carcajadas infantiles, llega Zaratustra a todas las cámaras mortuorias, riéndose de todos los vigilantes nocturnos y de todos los guardianes de las tumbas que agitan sus llaves con siniestro son. Tú los espantarás y los derribarás con tu risa. El síncope y el despertar probarán tu poder sobre ellos. Y aun cuando llegue el largo crepúsculo y la fatiga mortal, tú no desaparecerás de nuestro cielo, afirmador de la vida. Nos has hecho ver nuestros astros y nuevos esplendores nocturnos. Has extendido sobre nosotros como un toldo multicolor la risa misma. Ahora siempre saldrán de los ataúdes risas infantiles. Ahora vendrá, siempre victorioso de las fatigas mortales, un viento potente. De ello eres tú fiador y adivino. En verdad, has soñado con ellos, con tus enemigos, y este sueño ha sido para ti verdadera pesadilla. Pero así como despertaste de ellos y volviste a ti mismo, así deben despertarse ellos por sí propios y venir hacia ti». Habló de esta suerte el discípulo, y todos los demás rodeando a Zaratustra le cogían las manos y trataban de convencerle de que dejara su lecho y su tristeza para volver a ellos. Mas Zaratustra continuaba incorporado en su lecho, con una mirada extraña. Como el que retorna de un largo viaje, contempló a sus discípulos, y aún no los reconocía. Pero una vez que le levantaron y le pusieron de pie, se transformó repentinamente su mirada. Comprendió todo lo que había sucedido y, pasándose la mano por la barba, dijo con voz firme: «Vaya, todo eso llegará a su debido tiempo. Ahora, mis queridos discípulos, procurad que se nos prepare una buena comida, y enseguida. Así pienso expiar mis malos sueños. Pero el adivino debe comer y beber a mi lado, y yo le diré cuál es el mar en que puede ahogarse». Así hablaba Zaratustra, pero entonces miró bien de frente y durante mucho tiempo el rostro del discípulo que le había explicado su sueño, y movió la cabeza. De la redención. Pasaba un día Zaratustra por el gran puente cuando se vio rodeado de inválidos y mendigos, hablándole un jorobado así: «Mira, Zaratustra, el pueblo aprovecha también tus enseñanzas y comienza a creer en tu doctrina, pero para que crea por completo falta aún un detalle. Es necesario que nos convenzas a nosotros los inválidos. Tienes aquí de dónde elegir y ocasión para hacer un buen ensayo. Puedes curar ciegos, hacer correr a los cojos y aliviar algo al que lleva en la espalda una carga pesada. Ese sería, a mi modo de ver, la verdadera manera de conseguir que los inválidos crean en Zaratustra». Mas Zaratustra respondió al que acababa de hablar: «Si al jorobado se le quita su joroba, se le quita al mismo tiempo su espíritu. Así lo enseña el pueblo. Y si se le devuelve la vista al ciego, ve sobre la tierra demasiadas cosas malas. Maldice pues al que le ha curado. El que hace correr al cojo le hace el mayor de los males, porque en cuanto puede correr se desbocan sus vicios. Esto es lo que el pueblo enseña acerca de los inválidos. ¿Y por qué Zaratustra no ha de aprender del pueblo lo que el pueblo ha aprendido de Zaratustra? Pero desde que habito entre los hombres, es para mí cosa sin importancia ver que a uno le falta un ojo, a otro una oreja, al de más allá las piernas, y que hay algunos que han perdido la lengua, o la nariz, o la cabeza. Veo y he visto cosas peores, y las hay tan espantosas que no quisiera hablar de todas ellas, pero tampoco guardar silencio sobre muchas. He visto a hombres a quienes les falta todo, excepto algo que tienen en exceso. Hombres que no son nada más que un gran ojo, o una gran boca, o un gran vientre, o cualquier otra cosa grande. A estos les llamo yo inválidos al revés. Y cuando al venir de mi soledad atravesaba por vez primera este puente, no daba crédito a mis ojos. No cesaba de mirar y acabé por decir: esto es una oreja tan grande como un hombre. Miré más de cerca, y tras de la oreja se movía algo tan pequeño
pobre y débil que daba compasión. Efectivamente, la enorme oreja descansaba en un delgado tronco, y este delgado tronco era un hombre. Mirando a través de un anteojo, aún se podía reconocer una figurita envidiosa, así como un alma hinchada que temblaba en la extremidad del tronco. El pueblo me decía que la oreja grande no era solo un hombre, sino un gran hombre, un genio. Pero jamás he creído al pueblo cuando habla de grandes hombres y sostengo mi idea de que era un inválido al revés, que tenía demasiado poco de todo y una cosa en exceso. Cuando Zaratustra dijo esto al jorobado y a aquellos de quienes era intérprete y representante, se volvió hacia sus discípulos con un profundo descontento y les dijo: «Amigos míos, ando entre los hombres como entre fragmentos y miembros de hombres. Resulta horrible para mis ojos verlos destrozados y diseminados como en el campo de batalla, de matanza. Y aunque mis ojos huyan del presente al pasado, siempre encuentran lo mismo: fragmentos, miembros y cosas espantosas, pero no hombres. Ay, amigos míos, el presente y el pasado sobre la tierra son para mí lo más insoportable, y no viviría si no fuese un visionario de lo que fatalmente debe venir. Visionario, voluntario, creador, porvenir y un puente hacia el porvenir, y también hay hasta cierto punto un inválido en medio de ese puente. Todo eso es Zaratustra. Y también vosotros os preguntáis a menudo: ¿quién es para nosotros Zaratustra? ¿Cómo podemos nombrarle? Y a semejanza mía, os disteis vuestras preguntas por respuestas. ¿Es el que promete o el que cumple? ¿Un conquistador o un heredero? ¿El otoño o la reja de un arado? ¿Un médico o un convaleciente? ¿Es poeta o dice la verdad? ¿Es libertador o dominador? ¿Bueno o malo? Yo ando entre los hombres como entre los fragmentos del porvenir, de ese porvenir que contemplo en mis visiones. Y todos mis pensamientos tienden a juntar y a unir en una sola cosa lo que es fragmento y enigma y espantoso azar. ¿Y cómo soportaría yo ser hombre si el hombre no fuese también poeta, adivino de enigmas y redentor del azar? Para mí es redención redimir a los pasados y trocar todo fue en un así lo quise yo. Voluntad, así se llama el libertador y el mensajero de alegría. Esto es lo que yo os enseño, amigos míos, pero también debéis aprender esto: la misma voluntad es todavía cautivo. El querer liberta, pero ¿cómo se llama lo que aún encadena al libertador? Eso fue. Así se llama el rechinar de dientes y la más solitaria aflicción de la voluntad. Impotente contra lo hecho, la voluntad es para lo pasado un perverso espectador. La voluntad no puede mirar hacia atrás, no puede aniquilar el tiempo y el deseo del tiempo. Esa es la más solitaria aflicción de la voluntad. El querer liberta. ¿Qué imagina la voluntad misma para liberarse de su aflicción y burlarse de su calabozo? ¡Ay! Todo preso se vuelve loco. La voluntad prisionera también se liberta con locura. Que no retroceda el tiempo, esa es su cólera, y llama a la piedra que la voluntad no puede mover lo que fue. Y por eso, por rabia y por despecho, mueve piedras y se venga del que no siente, como ella, rabia y despecho. Por eso la voluntad libertadora se ha vuelto maléfica y se venga en todo lo que es capaz de sufrir, de no poder ella volver hacia atrás. Solo esto es la venganza misma, la repulsión de la voluntad contra el tiempo y su eso fue. Realmente, hay una gran locura en nuestra voluntad. Ya ha llegado a ser maldición de todo lo humano el que esa locura haya aprendido a tener espíritu. Amigos míos, el espíritu de la venganza fue hasta el presente la mejor reflexión de los hombres, y donde quiera que hubo dolor, debió siempre haber castigo. Castigo, tal es el nombre que se da a sí misma la venganza. Con una palabra engañadora finge una limpia conciencia. Y como en el que quiere hay sufrimiento, puesto que no puede querer hacia atrás, la voluntad misma y toda vida debían ser castigo. Y así como una nube tras otra, se han ido amontonando en el espíritu hasta que la locura proclamó: todo pasa, en consecuencia, todo merece pasar.
Y la ley que dice que el tiempo debe devorar a sus propios hijos es la justicia misma. Así se ha proclamado la locura. El orden moral de las cosas descansa en el derecho y el castigo. ¡Ay! ¿Dónde encontrar la liberación de la corriente de las cosas y de ese castigo que es la existencia? Así se ha proclamado la locura. ¿Puede haber redención si hay un derecho eterno? ¡Ay! No se puede remover la piedra del pasado. Es menester también que todos los castigos sean eternos. Así ha proclamado la locura. No puede destruirse ningún acto. ¿Cómo podría ser deshecho por el castigo? Esto es lo que hay de eterno en ese castigo que es la existencia. Que la existencia debe ser una y otra vez eternamente acción y castigo. Esto a menos que la voluntad acabe por libertarse a sí misma y que el querer se transforme en no querer. Pero hermanos míos, ¿ya conocéis vosotros estas canciones de la locura? Yo os alejé de ella cuando os dije, la voluntad es creadora. Todo eso es fragmento y enigma y espantoso azar, hasta que la voluntad creadora añade, pero así lo quiero yo, así lo querré. ¿Ha hablado ya así? ¿Y cuándo sucederá eso? ¿Se ha libertado ya la voluntad de su propia locura? ¿Se ha hecho ya la voluntad para sí misma redentora y mensajera de alegría? ¿Ha olvidado el espíritu de venganza y todos los rechinamientos de dientes? ¿Y quién le ha enseñado la reconciliación con el tiempo y algo más alto que toda reconciliación? Hace falta que la voluntad quiera algo más alto que toda reconciliación, pero ¿quién le enseñará a querer hacia atrás? En este punto de su discurso se detuvo súbitamente Zaratustra como aterrorizado. Contempló a sus discípulos con ojos espantados. Su mirada penetraba como una flecha en sus pensamientos y en el fondo de sus pensamientos. Mas al cabo de un momento volvió a reír de nuevo y dijo con calma: es difícil vivir entre los hombres porque es difícil callarse, sobre todo para un hablador. Esto dijo Zaratustra, pero el jorobado había escuchado la conversación tapándose la cara. Cuando oyó reír a Zaratustra levantó la cara con curiosidad y dijo lentamente: ¿por qué Zaratustra nos habla de modo distinto que a sus discípulos? Zaratustra respondió: ¿qué hay en ello de extraño? Con seres contrahechos bien se puede hablar de una manera contrahecha. Sí, dijo el jorobado, y con discípulos bien se puede hacer el tómine. Pero, ¿por qué Zaratustra habla a sus discípulos de otro modo que a sí mismo? De la prudencia humana. No es la altura, lo terrible es la pendiente. La pendiente desde donde la vista se precipita a lo hondo y la mano se tiende hacia la cumbre. Allí es donde se apodera del corazón el vértigo de su doble voluntad. ¿Adivináis, amigos míos, la doble voluntad de mi corazón? Esa es mi pendiente y mi peligro. Se precipita mi mirada hacia la cumbre mientras mi mano quisiera afianzarse en el abismo. Se aferra mi voluntad al hombre, me ato al hombre con cadenas, mientras tira de mí hacia lo alto el superhombre, porque allá quiere ir mi otra voluntad. Y por eso vivo ciego entre los hombres, como si no los conociese, para que mi mano no pierda enteramente su fe en las cosas sólidas. No os conozco a vosotros, hombres. Esa es la oscuridad y el consuelo que me envuelve a menudo. Yo me siento para ver pasar a todos los pícaros y pregunto: ¿quién quiere engañarme? Mi primera prudencia humana es dejarme engañar para no tener que estar en guardia contra los engañadores. Si yo estuviese en guardia ante el hombre, ¿cómo podría ser el hombre un ancla para mi barco? Con facilidad me vería arrastrado a lo lejos. La providencia que preside mi destino es no tomar precauciones. Y el que no desee morir de sed entre los hombres debe saber beber en todos los vasos. Y el que quiere permanecer puro entre los hombres debe aprender a lavarse con agua sucia. Y muchas veces me he dicho para consolarme: vamos, viejo corazón, esquivaste una desdicha, alégrate de ello como de una aventura. Pero esta es mi otra cordura humana.
yo trato con más miramiento a los vanidosos que a los orgullosos. ¿No es la vanidad herida madre de todas las tragedias? En cambio, cuando se hiere el orgullo, nace algo mejor que él. Si se ha de representar el espectáculo de la vida, es necesario representarlo bien, y para ello se necesitan buenos actores. Todos los vanidosos me han parecido buenos actores, representan y ansían que se disfrute en verlos. Todo su espíritu está en esa voluntad. Ellos representan y se inventan. Me agrada contemplar la vida a su lado. Así se cura la melancolía. Por eso soy diferente con los vanidosos, porque son los médicos de mi melancolía y me apegan al hombre como a un espectáculo. Por otro lado, ¿quién puede medir en toda su profundidad la modestia del vanidoso? Yo le quiero bien y le compadezco por su modestia. Quiere aprender su fe en sí mismo de los otros, se alimenta de nuestras miradas y come en el elogio de vuestras manos. Si mentís bien acerca de él, cree hasta en vuestras mentiras, porque en el fondo de su corazón suspira: ¿qué soy yo? Y si la verdadera virtud es la que no sabe nada de sí misma, el vanidoso no sabe nada de su modestia. Y esta es mi tercera prudencia humana. Yo no quiero privarme de la vista de los malos por una timidez como la vuestra. Soy dichoso viendo los milagros que hace brotar el ardiente sol, tigres, palmeras y serpientes de cascabel. También entre los hombres se ven hermosas crías del ardiente sol y muchas cosas maravillosas entre los malos. Es cierto que, así como los más prudentes entre vosotros no me parecen que lo sean por entero, también me ha parecido la maldad de los hombres inferior a su reputación, y con frecuencia me he preguntado, moviendo la cabeza: ¿por qué sonáis aún, serpientes de cascabel? Hay un porvenir aún para el malo, y todavía no se ha descubierto para el hombre el mediodía más ardiente. ¿Cuántas cosas existen que se llaman ya hoy las peores de las maldades, y que, sin embargo, no tienen más de 12 pies de anchas y 3 meses de largas? Pero un día llegarán al mundo dragones mayores, porque para que el superhombre tenga su dragón, el superdragón digno de él, es preciso que muchos soles ardientes caldeen las humeadas selvas vírgenes. Es necesario que vuestros gatos monteses se hayan vuelto tigres y vuestros sapos venenosos cocodrilos, porque es necesario que el buen cazador tenga buena caza. Y la verdad, justos y buenos, hay en vosotros muchas cosas que se prestan a risa, sobre todo vuestro temor al que hasta ahora se ha llamado demonio. Esta es vuestra alma tan lejos de lo que es grande, que el superhombre os resultará espantoso en su bondad. Y vosotros, sabios e ilustrados, huirás ante el ardor solar de la sabiduría en que se baña su desnudez el superhombre. Mi duda sobre vosotros y mi risa secreta, hombres superiores con quienes ha tropezado mi mirada, es esta: adivino que trataríais a mi superhombre de demonio. Ay, ya estoy cansado de esos hombres superiores, hasta de los mejores de entre ellos. Quiero elevarme de su altura siempre hacia arriba, para alejarme de ellos, para ir hacia el superhombre. Cuando vi desnudos a los mejores de entre ellos, sentí un escalofrío. Fue entonces cuando me nacieron alas para cernerme en porvenires lejanos, en porvenires más lejanos, en mediodías más meridionales aún que los que haya podido soñar un artista, allá donde los dioses se avergüenzan de todo vestido. Pero vosotros, hermanos y prójimos míos, quiero veros disfrazados y bien adornados, y vanidosos, y dignos como los buenos y justos. Y también yo quiero estar disfrazado entre vosotros para desconoceros y para desconocerme a mí mismo, porque esta es mi última prudencia humana. Así hablaba Zaratustra. La hora silenciosa. ¿Qué me ha pasado, amigos míos? ¿Me veis desconcentrado, hostil, obedeciendo, a pesar mío, dispuesto a marcharme? A marcharme lejos de vosotros. Sí, es menester que Zaratustra vuelva otra vez a su soledad, pero esta vez el oso vuelve sin alegría a su cueva. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué es lo que me obliga a partir? Ay, mi dueña colérica lo quiere así. Me ha hablado.
¿Os dije alguna vez su nombre? Ayer, hacia la noche, me habló mi hora más silenciosa. Ese es el nombre de mi terrible dueña. Y ved lo que pasó, pues es necesario que os lo cuente todo para que vuestro corazón no se endurezca contra el que se va precipitadamente. ¿Conocéis el terror del que se adormece? Tiembla todo él, porque el suelo acaba de faltarle y principia a soñar. Os digo esto a modo de parábola. Ayer a la hora más silenciosa me faltó el suelo, comenzó el ensueño. El minutero avanzaba, el reloj de mi vida respiraba. Jamás oí tanto silencio alrededor mío. Mi corazón se estremecía de espanto. En esto me dijeron sin voz: tú lo sabes, Zaratustra. Y yo grité horrorizado al oír esos murmullos, y la sangre me huía de mi rostro, pero callé. Entonces volvieron a decirme sin voz: tú lo sabes, Zaratustra, pero no lo dices. Y al fin respondí: sí, lo sé, pero no quiero decirlo. Entonces volvieron a decirme sin voz: ¿no quieres, Zaratustra? ¿De veras? No te escudes tras tu terquedad. Yo lloraba y temblaba como un niño y dije: bien quisiera, pero eso es superior a mis fuerzas. Volvieron a decirme sin voz: ¿tú qué importas, Zaratustra? Di tu palabra y muere. Y respondí: ¡ay, mi palabra! ¿Quién soy yo? Espero uno más digno. Yo ni siquiera soy digno de sucumbir. Volvieron a decirme sin voz: ¿tú qué importas? Tú no eres aún bastante humilde. La humildad tiene la piel más dura. Y yo respondí: ¿qué no ha sufrido la piel de mi humildad? Yo habito a los pies de mi altura. Nadie me ha indicado aún la elevación de mis cumbres, pero yo conozco bien mis valles. Entonces volvieron a decirme sin voz: oh Zaratustra, quien tiene que transportar montañas, también transporta valles y hondadas. Y yo respondí: mi palabra no ha transportado aún montañas, y lo que yo he dicho no ha llegado a los hombres. Verdad es que ando entre ellos, pero aún no he llegado a alcanzarles. Entonces volvieron a decirme sin voz: ¿qué sabes tú de eso? En el momento más silencioso de la noche cae el rocío sobre la hierba. Y yo contesté: cuando he descubierto y seguido mi propia vida, se han burlado de mí, y entonces me temblaban los pies. Y me dijeron así: olvidaste el camino, y ahora hasta el andar. Entonces volvieron a decirme sin voz: ¿qué importan sus mofas? Tú eres uno que ha olvidado obedecer, ahora debes mandar. ¿No sabes tú de quién tienen todos necesidad? Del que ordena las grandes cosas. Es difícil realizar grandes cosas, pero es más difícil aún ordenar grandes cosas. Lo que no se te puede perdonar es que tienes el poder y no quieres reinar. Y yo respondí: me falta la voz de león para mandar. Volvieron entonces a decirme como en un susurro: las palabras más silenciosas son las que desencadenan la tempestad. Los pensamientos que vienen como palomas son los que dirigen el mundo. Zaratustra, es preciso que marches como fantasma de lo que vendrá algún día. Así mandarás y mandando irás delante. Y yo respondí: me da vergüenza. Entonces volvieron a decirme sin voz: es necesario que te vuelvas niño y deseches la vergüenza. Todavía tienes el orgullo de la juventud. Te has hecho joven demasiado tarde, pero el que quiera hacerse niño debe también vencer su juventud. Reflexioné algún tiempo temblando, mas al fin volví a repetir lo primero que había dicho: no quiero. Entonces se oyó alrededor de mí algo como una carcajada. Aquella risa me destrozaba las entrañas y me partía el corazón. Y por última vez me dijeron: tus frutos están maduros, Zaratustra, pero tú no estás maduro para tus frutos. Es necesario que vuelvas a la soledad. Y se oyó otra carcajada huidiza. Después todo quedó en calma, como en un doble silencio, pero yo estaba tendido en el suelo y bañado en sudor. Amigos míos, ya lo habéis oído todo. No os he ocultado nada y ahora sabéis por qué debo volver a mi soledad.
pero también habéis aprendido de mí quién es siempre el más discreto entre los hombres. Aún tendría que deciros algo, amigos míos, aún tendría algo que daros. ¿Por qué no os lo doy? ¿Es que soy un avaro? Cuando Zaratustra dijo estas palabras, quedó embargado por el dolor y el pensamiento de abandonar a sus amigos, hasta el punto de echarse a llorar sin que nadie pudiera consolarle. Pero se fue solo, de noche, dejando a sus amigos.